Muy bien, hemos llegado al capítulo 17 de Hechos y ahora estamos en el versículo 16. Así que vamos a leer. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Que Dios nos guíe en este estudio de la palabra. Comenzando el versículo dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, el versículo 16. Usted recordará tantito el contexto. Lo que había ocurrido es que Pablo anteriormente fue rechazado y fue perseguido en Tesalónica y tuvo que salir huyendo hacia otro lado. El versículo 17, 6 dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Eso es lo que le dijeron a Pablo y a sus discípulos, a sus alumnos, cuando lo estaban acusando. Dicen, ellos trastornan el mundo entero. Otra palabra para decir trastornan es ponen el mundo de cabeza. Y era la acusación que recibió Pablo en Tesalónica. Pablo y todos los demás ponen el mundo de cabeza. No sé si usted se ha dado cuenta, pero este mundo ya está de cabeza. Y las personas creen que está bien. Y cuando usted lo pone bien, le echan la culpa de que lo está poniendo de cabeza. Entonces, qué bonita acusación, ¿no?, que le hagan a uno de nosotros. Decirnos que por causa de Jesucristo estamos cambiando todas las cosas. Estamos renovando todo lo que está alrededor de nosotros. Y qué bonito sería que nosotros como cristianos pudiéramos poner el mundo de cabeza. Pero eso es lo que estaba haciendo Pablo, así que tiene que huir de Tesalónica a Berea, otra ciudad que está ahí cerca. Y en Berea estudiaron mucho la palabra de Dios y recibieron con mucho gusto, pero vinieron los de Tesalónica. Cuando se dieron cuenta que Pablo estaba en Berea, vienen otra vez. Entonces los hermanos se llevan a Pablo a Atenas, antes de que los de Tesalónica lo agarren en Berea. Y cuando lo llevan a Berea, Pablo da una orden. Al final del versículo 15 dice que estos que lo llevaron regresaron con la orden de que Silas y Timoteo vengan a Atenas lo más antes posible. Así que ahora sí ya tiene sentido el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba? A Silas y a Timoteo. Pablo estaba esperando a sus compañeros de oficio, predicadores, pero dice, mientras los esperaba, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, usted la ha de haber visto en algunas películas, si no en libros. Atenas es una ciudad llena de filósofos, de religiosos y de pensadores, de gente que quería lo nuevo, lo moderno, alcanzar el conocimiento de toda la humanidad. Y dice aquí la palabra de Dios que al ver que estaban perdidos en idolatría, su espíritu se enardecía. Hemos visto a hermanos que están
con espíritu enardecido, hermanas que están prendidas. Y algunas personas hemos visto que parece que también están prendidas, pero son llamará de petate. Ay, esta hermana está, pero sí, pero nomás le duran unos minutos, unos días su fuego, ¿no? Su pasión, su entusiasmo. Pero Pablo, cuando estamos estudiando esta carta de Pablo, perdón, el libro de Hechos, la historia pues mucha historia de Pablo, vemos que no era una llamarada de petate, no era un arbusto seco de esos que dan vueltas en la carretera, que arde con muchas ganas, con mucha fuerza, pero se disipa rápidamente. Cuando dice la Biblia que su espíritu enardecía, ese era Pablo, era lo que describe, una de las cosas que mejor describe a Pablo, pero no nomás a Pablo. Es lo que mejor describe a cualquier cristiano que no está distraído con el mundo. Es lo que mejor describe a cualquier cristiano que no está enredado en los deleites de este mundo. Es lo que describe a un cristiano que no está atorado con emocionalismo y sentimentalismo, esperando a que lo saluden, esperando a que lo apapachen, a que le den palmadas en la espalda, porque ese cristiano está con algo valioso que dar. No está esperando recibir, sino está ansioso de dar lo que tiene, lo que ya tiene. Sigamos. El caso es de que aquí dice la palabra de Dios que el espíritu de Pablo enardecía. Se parece muy bien a la sensación, nomás que se la tengo que decir porque es muy posible que el 99% de ustedes la conozcan, esa sensación. No más que es negativa y esta es una sensación positiva, como cuando usted lo hacen enojar y no se puede quedar con la boca cerrada. Algunos de ustedes han conocido esa sensación, tal vez cuando alguien le hace algo injusto a usted o a alguien más, y dicen, no, y explotan, sueltan lo que traen guardado, no lo pueden sostener, no lo pueden detener. Como es una emoción negativa, ya después se arrepienten por lo que dijeron, ¿no? Pero en este caso, cuando Pablo ve toda la perdición que hay en Atenas, en el mundo, como no nomás perdición que tienen ellos guardados, pero están interesados en propagar esa filosofía, esas ideas, esa perdición que ellos tienen, Pablo se enardece y no se puede quedar con la boca callada, no se puede quedar seriecito. Fíjese, ¿a qué lleva la pasión? Pues la pasión buena, la pasión efectiva, el espíritu que está en fuego, lleva al servicio. Así es como sabemos que una persona verdaderamente está prendida en Dios, porque el espíritu enardecido sirve. El espíritu que así como que medio emocionalista no sirve o se sirve él solo. En Romanos capítulo 12, versículo 9, dice la palabra de Dios. Y aquí en Romanos 12, usted recordará, nos está dando los deberes del cristiano. ¿Qué es lo que un cristiano tiene que hacer? ¿Cómo tiene que vivir? ¿Cómo se tiene que comportar? Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ahorita nos concentramos en la última declaración que dije, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El que está ferviente, sirve. Y el que no, pues la verdad hay muchas razones, brother, para aventar la toalla, para decir ya no. Hay muchos porque no le voy a decir que no. Si usted busca por qué no servir, por qué no estar fervientes, por qué no estar prendidos, por qué no estar activos, por qué no moverse conforme a lo que la Biblia, a lo que Dios le dicta, va a hallar muchos por qué no. Y puede empezar simplemente porque no tengo ganas, porque estoy cansado, porque el trabajo estuvo pesado, porque me quiero quedar en la casa, pero puede salir tantito más y empezar a ver a los demás, porque el pastor falla mucho, porque el hermano Jorge falla mucho, porque la hermana Jenny falla mucho, porque va a hallar errores en todas las personas, entonces va a hallar muchas razones para por qué no hacerlo. ¿Ok?
Y todavía más allá, porque hoy ya estoy enfermo, porque aquel está enfermo. Muchas razones para no hacerlo. ¿Ok? A lo mejor sus prioridades, tal vez va a decir, no, pues es que primero quiero juntar dinero para esto, primero necesito hacer esto. El caso es de que en realidad cuando usted no quiere hacer algo para Dios, cuando usted no quiere servir, cuando usted no quiere compartir, pongámoslo así, el regalo que ya tiene, hay muchos por qué no hacerlo. No va a batallar, no va a batallar para no hacerlo. Si, si yo le invito a que suba usted aquí arriba y dé un testimonio, un gran número de ustedes no va a decir que no. Van a decir que no. Y pueden empezar a lo mejor con que creen que no tienen nada que compartir. Pues, ¿qué voy a decir? El caso es que van a hallar muchas razones de por qué no subir aquí y simplemente dar un pequeño testimonio de cómo Dios ha sido bueno con usted. El caso es que razones para no servir hay muchas. Pero ahora, un espíritu ferviente. Un espíritu ferviente es aquel que ha visto lo que Dios ha hecho por él, lo que Dios ha prometido y lo que Dios está haciendo. Y luego ese espíritu ve lo que las personas están recibiendo, la guianza que están teniendo, el fin del camino en el que están, y no se puede quedar con los brazos cruzados. Si por un lado ve que Dios tiene mucha bendición y tiene gozo y paz, felicidad, y por otro lado ve a la gente que está en un camino de perdición, de angustia, de dolor, ¿cómo me voy a quedar con los brazos cruzados? ¿Cómo no voy a tener un espíritu ferviente al ver que por un lado Dios tiene bendiciones y por otro lado el mundo está caminando en perdición? ¿Cómo me voy a quedar simplemente con los brazos cruzados? Es ilógico, es ilógico, porque es el regalo más excelente y es el fin más hermoso con Dios. Y por el otro lado, son las consecuencias más horribles que existen sin Dios y es el fin más doloroso que puede haber. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a quedarme callado? Pero aún así lo vemos que sucede muy seguido, ¿no? Aún así vemos que... Y entonces, pues lógicamente que dudamos de la salvación de las personas. Y decimos, estos fueron llamarada de ¿qué? De pétate. Una hierba seca que ardió con ganas, pero nomás por un ratito. ¿Verdaderamente es cristiano? ¿Verdaderamente tiene algo? ¿Ha reconocido el asombroso regalo que Dios les ha dado en su vida? ¿O qué? O sea, o abrazó el cristianismo como una religión más, como otro medio, como otro camino, como verdaderamente qué es lo que tiene, ¿no? Porque como ya leímos, el que tiene pasión, el que está ferviente, sirve al Señor. Así que Pablo servía, ¿no? Pablo servía. Con ataques, con crítica, con oposición, con desánimos, con disgustos, con escasez, con hambre, Pablo servía. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos. Y aquí nos menciona 3 personas. Dice con los judíos y piadosos. Los piadosos, Reina Valera, es la interpretación que le da. En el original dice los temedores de Dios. Piadosos son aquellas personas que no eran judíos, pero habían abrazado el judaísmo. ¿Ok? Aquí o estaban yendo a las sinagogas, tenían temor a Jehová, el Dios verdadero. Entonces están en la sinagoga los judíos, los piadosos, dice, y en la plaza cada día con los que concurrían, o sea, con todo. El que fuese a la plaza. Aquí en Santa Fe una plaza muy bonita, ¿no? Digo, me han dicho porque la otra vez mi esposa me reclamó que nunca hemos ido a la plaza. Ya tenemos 12 años o no sé cuánto viniendo aquí y nunca hemos ido a la plaza. Lo siento, ya iremos. Pero por lo que he escuchado es que está muy hermosa la plaza. Más o menos así dicen que era Grecia, que eran lugares muy bonitos, ¿no? Y iba mucha gente. Y entonces Pablo no se conformaba con ir a la sinagoga a hablar con las personas de Dios. Iba a la plaza con todos.
concurría, hablaba, discutía, dialogaba, compartía lo que traía con todos en la plaza. Brothers, aquí es donde vamos o vemos el cambio de estilo de compartir. La verdad es la misma, pero el estilo, la manera en que se comparte cambia. En las sinagogas, tanto con los judíos como los piadosos, se usaba la Biblia, se usa la palabra de Dios, puesto que esas personas han reconocido que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No que tiene la palabra de Dios, sino que es toda en sí la palabra de Dios. Pero luego con los gentiles, aquellas personas que no reconocen la Biblia como la palabra de Dios, se usa el razonamiento. El razonamiento. Algo que tristemente muchos cristianos han olvidado usar. Entonces vemos lo que la Biblia la misma palabra de Dios nos enseña, dos tipos de revelaciones. Aquellos que ya están más estudiados saben de lo que hablo. Una se le llama la revelación especial, que es la Biblia. La revelación especial teológicamente se le conoce. Y la otra se le llama la revelación general, que es la naturaleza en sí. Y la palabra de Dios habla de los dos. Usted reconocerá que la palabra de Dios habla de ambos. Por ejemplo, la revelación especial, que es la Biblia, Juan 5:39, Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras. Les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, les dijo Jesús a los religiosos, la Biblia, ella son las que es la que da testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de mí. Esa es la revelación especial. En Lucas 24:27, usted recordará cuando Jesucristo iba caminando en el camino de Emaús. Dice que Moisés, los profetas y los escritos hablan de mí. Le dijo Jesucristo a los discípulos, dan testimonio de mí. En Juan 1:45, cuando Felipe encuentra a Natanael, Felipe, uno de los discípulos de Jesucristo, ve y encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. La revelación especial habla de Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo. Y lógicamente en este momento ellos no solamente tenían el Antiguo Testamento, únicamente tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando habla de Moisés se refiere a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Cuando habla de profetas, pues aquí hemos estado estudiando los jueves los profetas. Hay muchos profetas. Este jueves pasado hablamos de Zacarías. Y luego el jueves que viene es Malaquías. Todos ellos hablan de Jesucristo. Entonces, delante de una persona que ha aceptado que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, usa la palabra de Dios, usa la Biblia. Pero ¿qué hacemos con aquellas personas que no reconocen los libros de la Biblia como sagrados? Pues usa el coco. Usa el coco. Algunos engranes ya están bien oxidadotes del coco, donde pura fe, pura fe, pura fe. Bueno, en realidad Dios le da muchas pruebas a su fe. Muchos de ustedes han escuchado que se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Y no lo entienden, pero esa es la verdad. No entienden por qué se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano, pero esa es la pura verdad. Para creer en Cristo hay mucha evidencia. Hay evidencia arqueológica, histórica, bíblica, natural, física. Hay evidencia a lo loco para creer en Jesucristo. Pero para creer en la evolución y que nada vino de nada, wow, se necesita creer en la magia. Así de sencillo. Se necesita creer en la magia. En que nada puede venir de la nada. O sea, no hay alguien que lo provoque. No hay alguien que lo genere. No hay alguien que comience a rodar la rueda. Simplemente de repente empezó a rodar. ¿Qué rodó? Pues nada, porque no existía nada. Pero tengo fe en que algo rodó.
No hay nadie que lo empujó, no hay nadie que lo provocó, no hay nadie que... Nadie. Se necesita mucha fe para no creer en Dios. Pero para creer en Dios no se necesita tanta fe. Créamelo. Fíjese, Salmo 19, usted se recordará que habla luego, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el Salmo 19. Romanos capítulo 1 nos habla mucho de la revelación general también, que es la naturaleza. El versículo 19 de Romanos 1 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es bien claro la Biblia. Lo que de Dios se conoce a través de lo que Él hizo. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que vemos en Atenas, en Grecia. Muchas imágenes. Es lo que vemos con los aztecas, con los mayas, con los chinos, con los vikingos. La creación, las criaturas se vinieron a convertir en dioses porque los humanos quisieron. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1. Entonces esto es lo que Pablo hace. Llega a Atenas, va y discute en la sinagoga, ¿usando qué? La Biblia. Y va y discute a la plaza, ¿usando qué? El coco, el razonamiento. O sea, poniéndose trucha. Brothers, es que el día de hoy tenemos muchos ejemplos de la palabra de Dios, de cómo presentarlo a él mismo, a Dios. Y el que no está preparado es porque no quiere. O sea, y el que está preparado y no lo presenta es porque no quiere, porque está distraído con los deleites, con los placeres, con los afanes del mundo. Como Mateo nos dice, aquella persona que aceptó la palabra, la semilla, y rápido brotó. Pero las raíces de espina lo ahogaron, que vienen a ser los afanes de este mundo, dice Mateo 13. Lo ahogaron, lo asfixiaron, porque fue más importante la casa, el carro, la carrera, la cartera, el oficio, los viajes, las vacaciones, el sillón, la comodidad. Todo eso ahogó eventualmente lo que se había sembrado. Entonces, el que no está preparado es porque no quiere, y el que está preparado que no comparte la palabra de Dios es también porque no quiere. Pero Pablo sí quería. Pero para presentar la palabra de Dios, ya sea con alguien que reconoce la Biblia o alguien que la niega la Biblia, hay material, hay herramientas para presentar a Dios, a nuestro Creador. Versículo 18. ¿Qué discutía Pablo? Porque dice aquí que discutía este hombre en todos lados. Y dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ahí está, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué les predicaba? No andaba peleándose con que los diezmos, que hay que diezmar. No se salga, no se ponga a pelear con nadie de eso. Si alguien no quiere diezmar, dile, no diezmes. Es más, te doy. Díganles. No sé, aquí va a pelear con alguien que no acepta a Dios acerca de cosas secundarias, digamos, pues. No, usted predique. Pablo no estaba peleando de nada de eso. Dice, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, aquí tenemos la filosofía, ya entró.
Ahora sí, ya hasta nos nombró el tipo, las ramas filosóficas, las escuelas de filosofía con las que estaba peleando Pablo. Primero tenemos los epicureos. Perdón. Los epicureos, pues son los alumnos o los que pensaban igual que Epicuro, un filósofo de allá por el año 300 antes del Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que creían estos filósofos, los epicureos? Ahorita existen muchos, ¿eh? Cuando resumimos toda la doctrina, toda la filosofía de este grupo de filósofos, lo que ellos dicen es que la felicidad se alcanza por medio del placer. ¿Se parece hoy o no? Eso final. La felicidad se alcanza por medio del placer. Y luego ya si la desmenuzamos un poquito, pues decían que el alma muere con el cuerpo. En el momento que el cuerpo muere, el alma también muere. Ahorita hay incluso sectas que dicen que son cristianas y que piensan lo mismo. No hay que decir nombre, dijimos, pero los testigos creen eso. También entre esto involucra, no hay que temer del castigo después de la muerte, porque pues, si el alma muere, en esto también involucra lo que creían los epicureos, es que los dioses los hicieron, pero no intervienen. Los hicieron y los dejaron, no, ahí quédense. Hay que ruede la bola sola. ¿Son filosofías que hoy dan vuelta? Sí. La gente que hoy las creen que son modernos, que son nuevos. No, mi filosofía es que después de la muerte no hay nada. Pues eso es viejo. Es muy, muy viejo. Eso se cree desde hace siglos y siglos y siglos. Mi filosofía está en que la felicidad la alcanzo a través del placer. Pues eso es viejo. Eso es de lo más viejo que existe. De hecho, mi papá creía que era muy feliz mientras estaba borracho. Y él cuando no estaba borracho decía que miserable es la vida y decía otras palabras que no puedo decir aquí. Pero solo alcoholizado en ese placer él era feliz. Entonces no es nuevo, pero contra ellos discutía Pablo. Pero luego está otro grupo que son los estoicos. Estoicos pues también piensan igual que otro mono que se llamaba Zenón. Y también por el año 300 antes de Cristo, allá en Chipre, este filósofo Zenón trae la filosofía estoica. Y en esto se resume la filosofía estoica. La paz mental viene cuando aceptas tu destino. O sea, si la desmenuzamos un poquito más, es nada puedes cambiar. Nada puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar tú, según esta filosofía, es como piensas. O sea, ya sabes que aceptes o que reniegues. Pero ya estás todo escrito. Nada puedes cambiar, nada puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu pensamiento. Así que ellos promulgaban mucho la meditación. Medita para que puedas controlar tu mente, tus emociones, tu ansiedad. Respira, suelta, relájate, relájate. Nada puedes controlar, nada puedes cambiar más que la forma en que tú piensas. Una vez tuvimos a una persona por aquí que vino motivando mucho el yoga. Aquí en esta iglesia y no hace mucho. Que hagan yoga, que hagan yoga. Y cuando hablé con él, pues fue una de las gotas que derramó el vaso, ¿no? Se me fue eventualmente. Porque ¿cómo anda predicando el yoga? ¿Usted sabe dónde viene el yoga? ¿Sí saben en serio dónde viene el yoga? ¿Y en las iglesias anunciando el yoga? Esas vienen de religiones muy, muy paganas. El caso es de que es más o menos lo mismo, brother. Lo único que puedes hacer es controlar tu pensamiento. ¿Cómo controlas? ¿Cómo piensas, perdón? Es lo único que puedes hacer. Y contra estos
estaba hablando Pablo. Ahora, ¿en qué idioma cree que estaba hablando Pablo? Están en Grecia, en Atenas. Se escribió el Nuevo Testamento en griego. Pablo habló en griego. Y griego no era el primer idioma de Pablo. Está más o menos como mi inglés, ¿no? No es el primer idioma y de repente por decir una cosa digo otra. Y a veces cosas muy fáciles como perro. Creen uno que dice otra cosa. Perro y pato. A veces que yo quiero decir pato y digo perro. El caso es de que dice aquí la palabra de Dios. Leamos este asunto. Dice que dijeron ellos, ¿qué querrá decir este palabrero? Esa palabra es una palabra de insulto, ¿eh? Es como cuando usted habla inglés y alguien lo ve así, ¿eh? Come again. Así le dice, ¿no? Come again. Le dicen, y usted pues lo suelta lo mejor que puede. Es lo que está pasando aquí, dicen. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué están confundidos? ¿Por qué no entienden lo que está pasando? Si Pablo es muy buen presentador de la palabra, ¿por qué? Bueno, nos podríamos imaginar, con lo que ya le dije anterior, que estaban confundidos. Dice aquí, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Jesús, la palabra Jesús, en el griego es una palabra, usted sabe, el griego se parece en español, no en inglés, con respecto a que todas nuestras palabras, o la mayoría de ellas, son o masculinas o femeninas. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros decimos carro, ¿qué es? Masculino. Decimos troca, ¿qué es? Femenina. Pero en inglés dice car. No es it. ¿Verdad? El caso es de que la palabra Jesús en griego es masculino, pero la palabra resurrección en griego es femenino. Entonces lo que ellos parece ser que están entendiendo que Pablo les está presentando dos dioses. Ok, aquí está el nombre de dos dioses nuevos. Por eso dice aquí, ¿qué digo? Bueno, que creían otros dioses. El caso es de que el versículo 19 dice, tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago. Uy, ahorita van a salir de aquí viendo una película de esas de Release the Cracker. Bueno, no sé si... El caso es de que el Areópago, brothers, es un monte traducido así ¿cómo se dice? Interliterado. Es la montaña de Marte, porque Marte es el nombre de un dios, ¿ok? No es el Acrópolis. El Acrópolis es una montaña altísima donde estaban varios templos, el templo de la diosa Nike o Nike y de Atenas. No es el Acrópolis, este es el Areópago, ¿ok? La colina de Ares, y Ares es el mismo que Marte. Ares es el dios de la guerra. Está bien, no le hace que sí, con que sepa quién es Jehová, con eso tenemos. Pero Ares y Marte son el mismo, ¿ok? Por eso nosotros tenemos un día que se llama martes, por Ares, el dios de la guerra. ¿Ok? Entonces, es más, le busqué otras traducciones de la Biblia. Reina Valera dice, tomándole le trajeron al Areópago. A Nueva Traducción Viviente dice, el Concilio Supremo de la Ciudad. Palabra de Dios para Todos dice, el Consejo de la Ciudad. Y traducción del lenguaje actual dice, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. Areópago. El caso es de que era una colina donde tenía un edificio como ese y ahí se reunía el concilio de la ciudad. Ahí lo llevaron, donde estaban los meros. Versículo 19. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza
¿De qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir. ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, brothers, vamos a empezar a aterrizar el avión. Pablo está en la capital intelectual del mundo, que es Atenas. ¿Ok? Pero Pablo no es ajeno a este tipo de pensamiento filosófico. Usted no puede creer que Pablo de la nada sacó palabras retóricas y eficientes contra este mundo de filosofía, de ciencia, de conocimiento. No. Pablo ya había estado preparado. Dios trabajó con él desde mucho antes. Porque Atenas, que está en Grecia, y Alejandría, que está en África, no eran las únicas dos ciudades intelectuales del mundo. La tercera ciudad intelectual es una ciudad que se llama Tarso. ¿Y usted sabe dónde nació Pablo? En Tarso. Entonces, así como era intelectual y filosófica Atenas, Alejandría, así era Tarso. Y ahí fue donde creció Pablo, brother. De ahí salieron muchos filósofos conocidos, aún hasta el día de hoy. Muchos filosóficos reconocidos que todavía hoy siguen imitando y copiando su filosofía, brother. Aquí le traje algunos, pero ya se nos acaba el tiempo. Bueno, para decirle unos cuantos: Zenón de Tarso, Antípatro de Tarso. Seguimos. El caso es que Pablo creció en este ambiente intelectual. Lo siento, pero Pablo no creció en un rancho allá alejado de toda la sociedad y nunca fue a la escuela, sino que Pablo se preparó desde muy chiquito. Y él no sabía ni cómo, ni por qué, ni para qué. Pero ahora estamos viendo el de qué le sirve toda la experiencia de su vida. Piénselo en usted. Por una razón usted ha pasado lo que ha pasado. Para que usted le sea más útil a Dios. Para que usted sea más eficiente cuando usted está haciendo el trabajo de Dios. Es lo mismo con Pablo. Entonces Pablo crece en esta ciudad filosófica que es Tarso. Desde muy pequeño Pablo es expuesto a la filosofía helenista, griega. Así que cuando está en Atenas no se achicopala, no se hace chiquitito, no se hace para atrás, no se raja. No, él le entra con todo. Y dice aquí: los residentes de Atenas se interesaban en decir o en oír algo nuevo. Y eso Pablo lo sabía. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo cuando está delante de esto? Lo trajeron hasta el Areópago, ¿y qué va a decir? No, pues, no, yo estoy bien, yo pienso, no, yo sí. Porque así le hacen muchos el día de hoy. Spanglish, se achican. ¿Sabe usted dónde viene la palabra chicken? Chicken. Me lo inventé ahorita. Se hacen chicken. No, pues sí, yo también creo. No le ha tocado a esas personas que van con uno y se ponen de acuerdo de no, que aquel es esto y que aquel es aquel. Y luego van con el otro y también, no, si aquel es este. Y para donde calientan las tortas se hace. No tiene valor. Tiene cobardía dentro de sí. Por eso no puede enfrentar a nadie. Por eso no le puede decir a una persona: yo pienso diferente que tú. Y muchas veces eso se aprendió desde chiquito, a ser cobardón, a aprender simplemente a darle por su lado a cada uno, a no enfrentar, a no confrontar. Ese es el problema que tenemos hoy en las iglesias. Las personas están muy dispuestas a hablar a espaldas pero muy pocas personas están dispuestas a encarar, a enfrentar, a decir: ¿por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué O sea, muy pocas personas, casi todas chicken out. Se hacen chickens, casi todas. ¿Y qué pasó con Pablo? Se acobardó. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pero fíjese nomás la calidad. Yo sé que no vamos a alcanzar a terminar esto hoy, pero fíjese, ¿sabe cómo comenzó Pablo su defensa delante de todo este concilio que gobernaba y que tenían el poder de asesinarlo? Pablo comienza diciendo: varones
atenienses. A lo mejor usted dice, ¿qué rollo con eso? Bueno, había un filósofo que se llamaba Platón. Yo sé, en inglés, Plató. ¿Ok? Claro. El caso es de que el filósofo Platón escribió lo que sucedió cuando tuvo que ir a su defensa otro filósofo que se llama Sócrates, en el mismo lugar donde está Pablo, hacía 400 años atrás. Y cuando Sócrates está delante de este concilio en el Areópago, comienza su defensa Sócrates diciendo: varones atenienses. ¿No se le hace similar algo? Todas estas personas que están en Atenas conocían la historia que Platón había escrito acerca de Sócrates. En ese instante Pablo hay algo que tienen en común y simplemente lo usa a su favor. Lo usa. Qué difícil hoy cuando los cristianos simplemente quieren ser testarudos y no aprovechar lo que tienen a su favor. Así que Pablo comienza no con la idea de ganar la discusión. Pablo comienza no con la idea de ser cobarde y no decir nada. Pablo comienza con la idea de ganar almas. Esa es la idea. Anteriormente nos había dicho que estaba prendido, estaba apasionado, porque sabía a qué camino, en qué dirección iban todos estos. Así que no quiere él llenar su ego y decir: gané el discurso en el Areópago, le dije esto. No, lo que él quiere es que las personas vengan a los pies de Jesucristo. Y está usando todo lo que puede, que le puede ayudar para que estas personas se arrepientan y acepten a Jesucristo. Tristemente, muchas personas hoy están muy interesadas en ganar discusiones, pero no en ganar almas. Entonces les dice: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Hay unas versiones que dicen, ¿cómo se le llama a esas personas que creen que si pasan por abajo una escalera les va a traer mala suerte? Algunas religiones, algunas traducciones de la Biblia dice que Pablo dijo: a todos, o en todo observo que soy muy superficiosos. Eso no está bien, bro, porque entonces se los hubiera echado en contra. Los está halagando. El hecho de que Pablo les dijo: ustedes son muy religiosos. Ellos, claro. Perdón. Es como cuando alguien viene y usted le dice: ay, qué bonito huele. ¡ay, qué bien vestido anda! A la persona no le hago aquí, no, así como que quede bien. O sea, ya abrió las puertas, dígame más. ¿Sí me entiende? Y ya le puede decir: pero ¿por qué llegó tarde? Y ya va, ya la reprensión la va a aceptar mejor, fíjese. Cálese. Pero si luego le dice: viene vestido como homeless. No, bueno, hay que saber llegarle a las personas. Es un arte el hablar con personas. Muchas esposas nomás le gritan al esposo: borracho, pecador, te vas a ir al infierno. Y quieren así tener efecto. No, hay que saber llegarle a las personas. También muchas mamás nomás les gritan a los hijos: eres el peor hijo del mundo, eres una perdición, eres malo. Y quieren que el hijo lo escuche. Tiene que saber cómo acercarse a las personas. Y la mejor manera es halagarlos. Y no le estoy diciendo que les diga mentiras, porque Pablo no les dijo mentiras. O sea, si su hijo se saca puras Fs en la escuela, no le diga: ay, cómo eres estudioso, porque no es. O sea, no le diga mentiras, dígale la verdad. Tampoco, depende cómo sea la cosa, no le diga que se parece a su papá, al menos que sea algo bueno. Porque puede ser, ¿no? Bueno, el caso es que Pablo tampoco les dijo: veo que son unos idólatras, veo que son unos paganos, bola incircuncisos. ¿No les pudo haber dicho Pablo eso? Oh, sí les pudo haber dicho. Sino comienza con algo que ellos consideraban un halago: somos religiosos. No les esconde la verdad, brother, porque ya más adelante va a darse cuenta que, por ejemplo, Pablo les da algo que pueden masticar en ese momento.
algo que pueden ellos digerir en ese momento. Okay, ya más adelantito, aquí mismo en esta misma predicación, por ejemplo en el versículo 24 les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso les caló. Pero para poder llegar a este punto, para poder decirles esto, Pablo tuvo que abrir primero las puertas del razonamiento. Entonces no les esconde la verdad, simplemente es inteligente en cómo se acerca a las personas. Después de aquí Pablo, después de Atenas, Pablo se va a ir a Corintio. De Corintio Pablo se regresa a Antioquía, y de Antioquía Pablo va a salir en su tercer viaje misionero a Éfeso. Y en Éfeso, fíjese de lo que lo acusan a Pablo en el capítulo 19, versículo 26. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Significa que Pablo no escondió la verdad? ¿Cómo llegó Pablo al punto de decirles que dioses no son aquellos que se hacen con las manos? Les abrió las puertas. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué cosa tienen que merecen ser halagados? Y entonces pudieron escuchar. Hay que ser inteligente, pero usted tiene un trabajo. Con el favor de Dios, que usted tenga una pasión por compartir ese regalo de salvación con los demás, pero no llegue luego dándole latigazos. No, lléguele con chocolatitos o algo así, porque la gente va entonces a abrir los oídos. Todo esto es el esfuerzo, brothers, de compartir algo precioso que tenemos. No es alimentar el ego, no es decir gané una discusión, supe más que él. No, es quiero corregirte porque creo que ahí te va a traer salvación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Pablo hizo, es encontrar la puerta de entrada. ¿Por dónde puedo entrar? Versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ahora Pablo les va a decir quién es ese Dios. Luego les va a presentar cómo es que ellos pueden tener una relación con ese Dios. Es lo que vamos a ver en la predicación, si Dios lo permite, la próxima semana. Pablo les presenta ese Dios y luego les dice cómo pueden tener una relación con ellos. El día de hoy, bro, nosotros estamos en medio de muchas filosofías. El día de hoy estamos atacados de religiones. Y cuando hablo de filosofía, no meramente estoy hablando de gente que se cree religiosa, sino es mucha gente que se cree atea o agnóstica. Estamos llenos de todo eso, hay mucho. Si usted ve el porcentaje de cristianos, está muy bajo. Ya no son la mayoría en este país los cristianos. No son. ¿Y cómo nos vamos a acercar? En Romanos capítulo 10... versículo 13, que cita Isaías 52, 7. Romanos 10, 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y como yo le dije, brothers, ahí se está citando Isaías 52. Piénselo así. Isaías 52, cuando dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y lo agarra Pablo en Romanos y lo vuelve a repetir. Cuando la gente estaba en la ciudad y en las murallas de la ciudad estaba una persona, el atalaya, y el pueblo andaba en batalla, en guerra. Y cuando veían venir a un mensajero del pueblo corriendo entre las montañas, entre el pastizal, el atalaya se fijaba y lo veía,
Y nomás por su manera de correr, por su manera de moverse, por la manera en que físicamente expresaba lo que traía, podían saber si venía anunciando la paz o si venía anunciando destrucción o muerte. Si el pueblo había perdido la batalla o si el pueblo había ganado la batalla. Entonces, cuando veían acercarse a aquel hombre que venía corriendo, el que traía las noticias, podían saber si traía buenas nuevas. Podían saber por su manera de moverse, de avanzar, si traía buen mensaje. Y entonces dicen, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, porque mucho antes de que esa persona llegara, ya sabían qué mensaje traía. Así es la vida del cristiano. Mucho antes de que usted le hable a una persona, mucho antes de que usted pueda abrir su boca, van a ver cómo es su vida.